quiero nombrar, o de nuevo agradecer esta invitación al Departamento de Antropología, pero entiendo que se personaliza en un punto la invitación que se me hace a mí. Me presento, soy Carmen Gregorio, en este momento directora del Departamento de Antropología, y bueno, he venido trabajando sobre todo lo que implica conocer, visibilizar los procesos de construcción de la desigualdad de género. En ese sentido, algo en lo que vengo trabajando pues conecta con la extensa investigación que viene realizando Irene Comins acerca del cuidado. Si bien es verdad y honestamente tengo que decir, y aquí estamos poniendo en común y presentándonos y reconociéndonos, que no conocía el trabajo bien interesante y la propuesta que os va a plantear Irene en su ponencia, en cómo ella nos propone esa visibilización de los trabajos de cuidados en su aportación a lo que ella, entiendo, viene trabajando fundamentalmente la construcción de la paz. Esa ética en la que hemos llamado desde Gilligan, en esa crítica que hace a esa otra ética de la justicia que plantean algunos autores como supuestamente universal, y que pues a partir de Gilligan venimos reflexionando de cómo esa ética deja fuera todas esas capacidades que tienen que ver con el trabajo de cuidar en el que han venido desempeñándose las mujeres de muchos contextos diferentes. Pero bueno, mi cometido, como digo, no es hablar de algo en el que ella es la experta, sino hacer una breve semblanza en este momento que nos estábamos, como digo, reconociendo en nuestros puntos comunes e intereses comunes. Ayer, viendo el trabajo, las contribuciones que Irene viene haciendo, pues descubría también que es una persona que viene colaborando con la Universidad de Granada, con el Instituto de la Paz y los Conflictos, y bueno, nos es inevitable pues emocionarnos y sentir un dolor por una pérdida reciente que quiero nombrar, porque además ha sido alguien que ha hecho unas contribuciones bien importantes al tema de la paz, y como ella me decía, ha sido una persona muy relevante en su carrera académica y, como me decía, en su empoderamiento, ¿no? Ella, si quiere, que es nuestro colega y querido Paco Muñoz, que murió recientemente y que, bueno, sabéis que ha sido uno de los fundadores del Instituto de la Paz y los Conflictos de aquí de la Universidad de Granada. Dicho esto, y sí queríamos nombrarlo, porque nos parece que es una forma de mantener a la gente viva, ¿no?, en lo que ha sido sus aportaciones, sus contribuciones. Como digo, voy a decir brevemente algunas cuestiones del currículum de Irene, aunque lo tenéis colgado en la web de CIPODE, en donde os estén colgando los materiales. Entonces, si no te importa, voy a hacer una cuestión así muy breve. Os diré que Irene Comins Mingol es profesora del área de filosofía en el Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaume I de Castellón. Su perfil es de Filosofía y Cultura de la Paz, y desde el año 2009 codirige un máster universitario que tiene en esta universidad, que, si no lo digo mal, es un máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo. Su tesis doctoral se tituló La ética del cuidado como educación para la paz, y entiendo que, como nos ha pasado a muchas, ¿no?, que es el arranque para hacer toda una serie de contribuciones, como digo, a estas relaciones entre género, el trabajo de cuidados y las aportaciones a la construcción de la paz como herramienta, los cuidados como herramienta de transformación social. Podría leeros diferentes textos, artículos, publicaciones. Yo lo que os invito es a acercaros a los trabajos de Irene, y yo ya me he puesto como una tarea empezar a leer, porque creo que realmente hay un trabajo ingente, comprometido, y que creo que nos es muy importante, para quienes trabajamos en cuestiones relacionadas con la educación, que entiendo que aquí estáis, la mayoría de las personas trabajáis en educación, y quienes trabajamos también en nuestro día a día por cambiar o transformar nuestras realidades cotidianas. Así que, sin más, no le robo más tiempo a Irene, que es la protagonista de del día de hoy, y te doy la palabra. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, dar las gracias a la doctora Carmen Gregorio por esta amable presentación,
y al Centro de Iniciativas en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Como decía Carmen, es un poco una visita agridulce porque suelo venir a la Universidad de Granada habitualmente, invitada por el Instituto de Paz y Conflictos, y en concreto he trabajado muy de mano con el profesor Francisco Muñoz, con el que tuve la oportunidad de coeditar un libro conjuntamente en el 2011, y bueno, tenía esa sensación yo a lo largo del día. Me tomó un zumo de naranja antes de la presentación y digo, ya ahora ya corto y ahora me lo sacan de nuevo. Pero voy a intentar sacar fuerzas. Bueno, son dos los objetivos que voy a buscar con esta presentación. En primer lugar, poner en valor la importancia del cuidado como herramienta de transformación social y además como herramienta de autotransformación. En segundo lugar, y en relación con este primer objetivo, la importancia, la relevancia de incluir el cuidado en el currículum escolar. He titulado la ponencia Caring Schools, Fundamentos Teórico-Prácticos de la Pedagogía del Cuidar, un poco para poner en valor y un poco en honor a Nell Noddings. Nell Noddings es la autora que más ha trabajado esta propuesta de Caring Schools, de escuelas que cuidan. Lamentablemente es una autora prolífica, pero que se ha traducido muy poco al español. El próximo enero del 2015 cumplirá ya los 86 años, nació en 1929. Y un poco también en honor a ella, Nell Noddings. Si alguien luego quiere consultar un poco sus libros, sus textos, ella es la que ha trabajado este concepto de Caring Schools, la idea de Organizing Schools for Caring. Y abordaremos un poco sus propuestas al final de la presentación. He organizado la sesión de la siguiente forma. En un primer momento haré una presentación de qué es esto de la ética del cuidar y nos acercaremos a presentar la ética del cuidar desde dos ámbitos. Por un lado, desde la investigación para la paz y por otro lado, desde la teoría del desarrollo moral. Con eso pretendo un poco presentar qué es eso de la ética del cuidar y por qué hablamos de una ética del cuidar versus una ética de la justicia. Un poco haremos primero esa presentación. En un segundo momento veremos qué aportaciones, qué legados, qué aprendizajes, qué contribuciones podemos recoger de esa ética del cuidado para la construcción de la paz. Esa será la segunda parte de la ponencia, de la sesión. Veremos diferentes contribuciones, diferentes aportaciones que nos conducirán a concluir la necesidad de generalizar el cuidado como valor humano y que deje de ser solamente un rol de género, es decir, a desgenerizar el cuidado, que el cuidado sea valor humano y no rol de género. Y esa será ya la tercera parte de la sesión en la que abordaremos esas propuestas coeducativas de coeducación sentimental, de coeducación emocional en el cuidar, ¿no? Y cómo organizar la pedagogía para el cuidar, esas Caring Schools. También apuntaré algunos ejemplos concretos, prácticos de cómo podemos hacerlo en las aulas y entre aulas. Porque ya no será solamente de introducir el cuidado dentro del currículum, sino también y de cómo organizamos el sistema educativo, cómo organizamos el centro. Bueno, pues eso un poco es la estructura de la sesión, intentaré hacerlo lo más ameno posible. Si voy muy rápido, si algo no queda claro, no duden en levantar la mano y vuelvo sobre lo explicado. Vamos a empezar con esa presentación de la ética del cuidado. Y como decía, lo vamos a presentar la ética del cuidado tanto desde la investigación para la paz como desde la teoría del desarrollo moral. Empezamos desde la investigación para la paz. Bueno, en la investigación para la paz con perspectiva de género podemos señalar que hay dos grandes vías de trabajo, lo que se denomina perspectiva crítica y lo que se denomina la perspectiva constructiva. La perspectiva crítica en estudios de género y paz es la hegemónica y hace un trabajo necesario, fundamental, de análisis, diagnóstico, denuncia y visibilización de los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres. Violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Ese trabajo de ese análisis, de ese diagnóstico de esas violencias, de denunciarlo y de visibilizarlo. Eso es una línea de trabajo importante y podríamos decir que es hegemónica. Hay otra línea de trabajo en género y paz que denominan algunas autoras como Carmen Magallón la perspectiva constructiva, que lo que hace es tratar de visibilizar el importante rol de las mujeres en la construcción de la paz.
Es una línea de trabajo, diríamos, no tan hegemónica, no tan grande, más novedosa, más reciente, pero que considera que es importante rescatar, visibilizar, ¿no? Hacer ese también análisis y visibilización, pero en este caso del importante rol de las mujeres en la construcción de la paz. Y es que si nos quedamos solamente en la otra línea, que era importante, de denuncia de las violencias que sufren las mujeres, podemos caer en un reduccionismo, en ver solo las mujeres como víctimas, en una victimización de la mujer que no hace más que además reproducir esa situación de victimización, porque representa a la mujer como mera paciente y nunca como agente. Entonces, combinar las dos perspectivas, la perspectiva crítica de denuncia de las violencias, pero con también la perspectiva constructiva de poner en valor el legado de la experiencia de las mujeres en la construcción de la paz, es importante. Combinar ambas perspectivas y además que se vinculan, se interrelacionan recíprocamente, ¿no? Y además, bueno, en esta presentación, por tanto, nos vamos a centrar en esa segunda perspectiva, en la perspectiva constructiva, en la de poner en valor ese legado de las mujeres en la construcción de la paz y además en ver cómo ese legado lo podemos incorporar al currículum educativo. Y cómo ese legado lo podemos incorporar al currículum educativo, no solamente haciendo memoria histórica del reconocimiento del trabajo de las mujeres en la construcción de la paz, sino y sobre todo incorporando los valores de paz que tradicionalmente se le han asignado a una mitad de la humanidad, pero que deberían de ser valores humanos. Como también, por cierto, los grupos de hombres por la igualdad y las nuevas masculinidades reivindican. ¿Por qué la empatía o la ternura es patrimonio de las mujeres? Es algo que es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues en esa segunda línea vamos a estar trabajando, en la de poner en valor ese legado de las mujeres como constructoras de paz, y vamos a un poco ahora a detenernos porque hablamos del papel de las mujeres como constructoras de paz y del vínculo de mujeres y paz. Aunque no todas las mujeres son pacíficas, ni todos los hombres son violentos, no es menos cierto que existen diferencias de género respecto al uso de la violencia. Hay un libro muy interesante de Vicens Fixas, titulado El sexo de la violencia, en el que analiza cómo un 94,8% de los actos de violencia directa son producidos por varones. Para explicar esta diferente actitud de las mujeres y de los hombres ante la violencia, se han planteado diferentes explicaciones, diferentes razones. Voy a destacar las cuatro líneas principales de trabajo que podemos encontrar que tratan de dar luz para entender esa vinculación mujeres y paz, para explicar el por qué las mujeres han desarrollado formas alternativas y pacíficas de transformación de conflictos y han desarrollado esas habilidades de cuidado de la vida y no tanto los hombres. No sé si se aprecia aquí, pero bueno, está un poco degradado el color, de menos intensidad a mayor intensidad, y es que va de menos influencia a mayor influencia, ¿de acuerdo? Las razones que parecen explicar que están detrás de esa vinculación de mujeres y paz. Un primer ámbito que se ha argumentado algunas veces es, bueno, el biológico. Hay diferencias biológicas entre ambos sexos, que la mujer es más pacífica por naturaleza, diríamos. Esta diríamos que es el argumento que más rápidamente quedó obsoleto. Ya desde 1949 Simone de Beauvoir en El segundo sexo dijo que la mujer no nace, se hace. Es decir, este argumento es el que más flojea, el que ha quedado un poco obsoleto, pero no quitamos todavía de la ecuación porque todavía se manejan ahí determinados aspectos en los que no voy a entrar, pero por ejemplo ahora seguramente habréis oído hablar de las neurociencias. También ahora desde las neurociencias la diferencia de la mente de la mujer y de la mente del hombre. Bueno, entonces lo mantenemos ahí, ese argumento, el de las diferencias biológicas, pero como el que me parece que menos influencia, menos capacidad de explicación tiene, ¿de acuerdo? De esta vinculación mujeres y paz. Luego hay otro argumento que empieza a tomar
más importancia. Por ejemplo, el argumento que más ha desarrollado Carmen Magallón. Carmen Magallón es una de las doctoras en género y paz más relevantes en España. Ella dice que bueno, la histórica exclusión de los contextos de poder y del ejercicio militar ha sido una exclusión histórica. La mujer ha estado excluida de ese ámbito del ejercicio militar, pues ha hecho que las mujeres no desarrollen pues esas competencias necesarias para el uso de la violencia. Todavía hoy vemos que a los niños todavía hay quien regala, ¿verdad?, una pistolita. A las niñas no. No tenemos esa socialización, esa alfabetización en lo violento. Estamos excluidas, hemos estado excluidas históricamente de ese ámbito del poder y del ejercicio militar. Y eso podría estar detrás de esa explicación de la vinculación mujeres y paz. Puede ser también, por ejemplo, por esta razón, las mujeres son percibidas en muchos contextos de guerra como buenas mediadoras, más que los hombres, por haber estado ajenas al ámbito del poder oficial y al ámbito militar. Pero vamos a ir subiendo en la escalada de argumentos que tienen más peso para explicar la vinculación mujeres y paz. El tercer argumento, la histórica subordinación y dependencia de la mujer bajo el hombre. Es un argumento que ha desarrollado sobre todo Claudia Cart. Y es un argumento que no es solamente de género, sino de cualquier tipo de desigualdad entre individuos. También se da entre el jefe y el empleado, entre también, no solamente en el sexismo, sino también en el racismo, etc. Lo explico brevemente, aunque es duro. Bueno, significa que el hecho que la mujer estuviera subordinada y dependiera del hombre, por ejemplo, durante mucho tiempo desde el punto de vista económico, hace que la mujer le convenía aprender a transformar los conflictos pacíficamente. Al igual que al empleado le conviene, respecto a de su jefe, transformar los conflictos pacíficamente, porque no está en el lado del poder. Y a la hora de explicar la vinculación mujeres y paz, parece que el hecho de que históricamente se haya atribuido el rol de cuidadoras a la mujer, el rol de cuidadora a la mujer, sea implica el mayor peso en el hecho de que la mujer haya puesto en valor la vida. Claro, cuando uno cuida la vida, es totalmente contradictorio anular la vida. Cuando uno cuida la vida y sabe las noches en vela que hay detrás de una vida, los bocadillitos que hay detrás de una vida, ¿verdad?, pues uno pone en valor la vida. Y aparte, por algo que ha venido casi así como de rebote, las mujeres es que no es que lo querían o no lo querían, es que lo que resulta que es que en la práctica del cuidar se desarrollan unas habilidades que son de paz. Porque para cuidar, ¿qué hace falta? Empatía. Porque si yo no soy capaz de sentir que necesita al otro, no puedo cuidarle bien. La empatía, la paciencia, la perseverancia, el acompañamiento, la escucha. Resulta que la praxis del cuidar era una escuela de cultura de paz. Entonces ya no es por razones biológicas, sino por esa atribución histórica del rol de cuidar, sean o no las mujeres madres o no madres, porque las mujeres han recibido esa socialización en el rol del cuidar de los hijos o de los hermanos o de los padres cuando son mayores o de los enfermos o de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa praxis y esa socialización en el rol del cuidar ha desarrollado unas habilidades que son de paz, hasta el punto de desarrollar unas competencias morales específicas. Y ahora ahí es donde me voy a acercar a la teoría del desarrollo moral. Hemos dicho que nos acercaríamos a la ética del cuidado desde la investigación para la paz, en la presentación de qué es la ética del cuidado, y desde la teoría del desarrollo moral. Y es que así denominada ética del cuidado se conoce desde 1982. En 1982, Carol Gilligan, una psicóloga estadounidense, escribió un libro titulado In a Different Voice, que supone un antes y un después. Lo ha comentado también la doctora Carmen Gregorio en la presentación, en la teoría del desarrollo moral y en esta comprensión del legado y del impacto que tienen las tareas del cuidar, ¿no?
por si acaso, seguro que ya la conocen, la teoría, pero por si acaso yo la explico muy brevemente, ¿de acuerdo? La teoría del desarrollo moral no es a veces tan conocida como la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. ¿A que esta sí que la conocen? La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Bueno, pues hay muchísimos paralelismos. Piaget, para hacer su estudio y redactar la teoría del desarrollo cognitivo, estudió a sujetos, ¿no? A alumnos, alumnas, cómo resolvían de manera diferente las ecuaciones, y se dio cuenta que antes de los 7 años, por más que sea un lumbreras, por más que sea mi hijo que es el mejor, que piensan todas las madres, no es posible el pensamiento abstracto, ¿verdad? Hay unas determinadas etapas en el desarrollo cognitivo que Piaget las estructura. Bueno, pues hay otro señor no tan conocido, que es Kohlberg, que hizo lo mismo, pero con el desarrollo moral. Y es que nuestra concepción del bien y del mal, de qué es justo, qué no es justo, no es igual a los 4 años que a los 17, que a los 60. También hay unas etapas, igual que en la pubertad, igual que en lo cognitivo, son unas etapas concretas, delimitadas. Kohlberg hizo un estudio concienzudo, muy inspirándose en Piaget, basado en sujetos. En lugar de hacer ejercicios matemáticos, eran dilemas morales, y cómo a partir de determinadas edades los dilemas morales se resuelven de una manera diferente, ¿de acuerdo? Un estudio concienzudo con 84 sujetos durante 20 años, los mismos 84 sujetos, para ver cómo iban evolucionando. Pero ahora quiero que adivinen, 84 sujetos hombres, varones. Y Kohlberg pensó que eso no afectaría a la universalidad de la teoría. Y la teoría del desarrollo moral se basó en ese estudio. Bueno, pues Carol Gilligan era discípula de Kohlberg, tenía que hacer su tesis doctoral, y bueno, lo encontró facilísimo, ya está, la tesis doctoral la voy a hacer haciendo un poco lo mismo que ha hecho mi mentor, pero voy a estudiar las mujeres. Les salió el tiro por la culata, porque resulta que aquello cambió todo, no salieron los datos igual. Los datos no salieron igual. Carol Gilligan encontró eso, a different voice, una diferente voz moral. Por otro lado, Carol Gilligan también cabe decir que su estudio, además de que lo aplicó sobre mujeres, la otra diferencia es que Kohlberg utilizó dilemas morales hipotéticos. ¿Qué harías en una isla si no sé qué? ¿Verdad? Pero Gilligan utilizó dilemas reales. Hay estudios que señalan cómo puede haber una desviación de lo que pensamos que haríamos en un dilema hipotético a lo que hacemos en un dilema real. Carol Gilligan utilizó dilemas reales. Mujeres, por ejemplo, que están en un proceso de decidir abortar o no, de diferentes tipos de dilemas morales, reales, ¿no? Y encontró esa diferente voz moral. Muy importante señalar que esa diferente perspectiva moral que ella encontró en las mujeres no es biológico, no es fruto de los genes, no es biológico, sino que ella lo deja muy claro, resultado de la división sexual del trabajo y de la aguda división entre lo público y lo privado. Es decir, lo que hacemos nos hace. Lo que hacemos nos hace. La praxis del cuidar hace que las mujeres desarrollen unas habilidades y unas capacidades morales específicas. El desarrollarse en el ámbito privado hace que las mujeres desarrollen unas habilidades específicas. Los hombres tienen que desarrollarse en el ámbito público y necesitan unas habilidades específicas. Entonces, lo que hacemos nos hace. Así que la diferencia entre ética de la justicia, que es la que, según la teoría del desarrollo moral, define el desarrollo moral de los hombres, la ética del cuidado, no responde a diferencias biológicas, sino a las diferentes atribuciones de responsabilidades entre hombres y mujeres. Si hombres y mujeres compartiéramos nuestros mundos de experiencia, esto no sería así. Bueno, también cabe señalar que estos estudios de Kohlberg y de Gilligan Gilligan año 82 lo publicó, lo investigó en los años 70. Quizás los resultados ahora cambiarían. Yo creo que no habría ya tanta dicotomía, pero bueno, cabría verlo. ¿Y en qué está la diferencia? ¿Qué es lo que todavía no hemos llegado como a decirlo? ¿Qué es la diferencia que encontró? Bueno, pues que lo prioritario
diríamos desde el punto de vista de la perspectiva moral de las mujeres, ya lo hemos dicho, no por biología, sino por esa diferente atribución de responsabilidades, lo prioritario en la moral es el mantenimiento de las relaciones interpersonales, el mantenimiento de los vínculos, la no ruptura de los vínculos, de las relaciones. En cambio, desde la perspectiva de la ética de la justicia, lo más importante, lo prioritario en la moral es los principios universales abstractos. La justicia, la libertad, aunque incluso por esos principios uno hace guerras y mata vidas concretas. Pero lo principal es los principios universales, ¿no? En cambio, desde la ética del cuidado es el mantenimiento de las relaciones interpersonales. Voy a poner un pequeño ejemplo, espero que no me coma mucho tiempo. No. Hay una autora que esto lo estudió también respecto de los juegos y cómo esto se puede observar en los juegos de niños y niñas. Cómo en los niños es muy importante las reglas, las normas, los principios. Y es que un penalti es un penalti siempre igual. Y claro, el penalti es el penalti. Y si es necesario, yo me enfado, me desajunto, ¿verdad?, con mi amigo porque esto es penalti. A veces las niñas, cuenta Nancy Chodorow, es la autora que ha hecho el análisis de las niñas, en su estudio, decía, las niñas a veces muchas veces ponen por delante las relaciones entre las amigas a las normas del juego. Ah, la norma es, no, ahora nosotros jugamos de una manera que esto no es así. Esto, porque lo importante es que seamos siguiendo amigas, esto de penalti que sea penalti, a mí que me da igual, lo importante es que estamos de amigas y estamos jugando, ¿no? Bueno, el caso, concluyendo, la diferencia es esa principalmente, ¿no? Que desde la ética del cuidado lo principal es el mantenimiento de las relaciones interpersonales y desde la ética de la justicia los principios universales, ¿eh? Una vez hecha esta presentación de la ética del cuidado, vamos a ver ahora cómo esa diferente perspectiva moral puede ser un lugar de aprendizaje de valores de paz. Cómo se convierte eso en un legado y en una fuente de construcción de paz. Yo no comparto del todo las tesis de Sarah Rudy desde el punto de vista de que ella lo ciñe mucho a la práctica de la maternidad. Desde mi punto de vista es el pensamiento del cuidar, sea maternal o sea fraternal, sea los padres, esa socialización y esa praxis del cuidar implica el desarrollo de unas habilidades como son la empatía, la paciencia, la perseverancia, la responsabilidad. Es una fuente de aprendizaje de todos esos valores. De hecho, las prácticas del cuidar se utilizan como terapia de rehabilitación en muchos presos. El tener que responsabilizarse, por ejemplo, del cuidado de una planta. Empezar por ahí, algo fácil, ¿no? Como cuando uno cuida algo, sabe que es responsable de, y desarrolla ese sentido del compromiso, de la perseverancia, porque además lo del cuidar no es ahora ya hemos acabado, es y perseverar, y paciencia, y empatía, ¿no? Entonces, como esa práctica del cuidar, sea del tipo que sea ese cuidar, no solamente maternal, genera ese desarrollo de habilidades de paz. Pero y además, más allá de desarrollar esos valores de paz de manera genérica, la práctica del cuidar y la ética del cuidado contribuye en concreto al desarrollo de 3 elementos fundamentales en la construcción de una cultura de paz. Por un lado, las actividades del cuidado son fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas, para el desarrollo humano y de la naturaleza. Casi es una perogrullada decirlo, pero es que yo creo que a veces nos olvidamos. Pasa tan invisibilizado el cuidar y sin embargo es necesario para cada uno de nosotros y cada día, ¿eh? En segundo lugar, la práctica del cuidar contribuye al desarrollo de habilidades para la transformación pacífica de conflictos. Ahora los nombro, pero a continuación explicaré cada uno de ellos con detenimiento. Y en tercer lugar, la práctica del cuidado excede las fronteras del espacio privado y de la casa, va más allá, al espacio público, y genera el compromiso social y compromiso cívico,
Bueno, ahí os he puesto una foto de Leymah Gbowee, que fue Premio Nobel de la Paz en el 2011. Sabéis que ya lideró el movimiento por la paz en Liberia, vivió la guerra durante la dictadura de Charles Taylor, y ella tiene una frase, dice: si cualquier cambio tuviera que suceder en la sociedad, dicho cambio tendría que llevarse a cabo por las madres. Ella fue madre de 6 hijos y es un poco una representación de cómo ese compromiso por el bienestar, que en un principio por el cuidado y el bienestar de los cercanos, de lo privado, excede de lo privado a lo público, excede de lo privado a lo público, y es el bienestar por los que nos rodean. Lo veremos más adelante. Las mujeres han sido pioneras y son miembros mayoritarios en los grupos ecologistas, en los grupos pacifistas. Si bien han estado excluidas en la política formal, en la política informal, en los movimientos de la sociedad civil tienen un papel fundamental. En el voluntariado en España son más del 73% de las personas del voluntariado en España son mujeres. Entonces, ese compromiso por el bienestar de las personas va más allá del ámbito privado hacia al ámbito público. Y esto lo saben además las organizaciones internacionales. Ya en el año 2000 las Naciones Unidas, en la resolución 1325, muy conocida, muy citada, insta a los diferentes estados a que en las negociaciones de paz siempre se incluyan mujeres, porque tienen estas habilidades de compromiso social, estas habilidades de transformación pacífica de conflictos, de tener presente las necesidades básicas, etc. Había dicho que me detendría un poquito en cada uno de estos 3 puntos. Vamos al primero, que parece como tan sencillo, ¿no? La importancia del cuidado para la satisfacción de las necesidades básicas. Tan sencillo, tan necesario, tan visible, pero también a la vez tan invisible, y que es importante ponerlo en valor, ¿no? Hay una fábula que me gusta mucho, es una fábula del año 17 después de Cristo, la fábula Mito del Cuidado, que se la debemos a Higinio, que si me permiten la voy a leer, es muy breve y representa muy bien cómo somos cuidado. Somos cuidado. Dice: un día, cuando se disponía a atravesar un río, Cuidado se sintió inspirado al fijarse en un pedazo de barro. Entonces, maravillado, comenzó a darle forma. Cuando apareció Júpiter, Cuidado pidió a Júpiter que le soplara con su espíritu, lo que éste hizo de buen agrado. Cuidado quiso nombrar a su criatura, pero Júpiter se lo prohibió, a menos que le llamara como él. Esto suscitó una discusión entre Cuidado y Júpiter, el padre de los dioses. En eso apareció Tierra, quien también quiso llamarle a la criatura con su nombre, pues ésta estaba hecha de su propia materia. Ahora eran 3 los envueltos en una discusión, de manera que pidieron a Saturno que actuara como árbitro. Este tomó la siguiente decisión que pareció justa. Usted, Júpiter, quien le otorgó el espíritu, recibirá de vuelta este espíritu cuando la criatura muera. Usted, Tierra, quien le otorgó el cuerpo, recibirá de vuelta la corporeidad de la criatura cuando ésta muera. Mas usted, Cuidado, quien moldeó a la criatura, determinará cuáles son los cuidados que debe recibir la criatura mientras está viva. Una vez más, comenzaron a discutir sobre el nombre de la criatura cuando Saturno decidió que sería llamada hombre, que se deriva de humus, humano, que quiere decir tierra fértil, ¿no? El cuidado fue el primero en moldear la criatura. Diríamos que el cuidado es el a priori ontológico, antes del mismo espíritu. Muchas veces se dice, no, el espíritu, ¿no? El ser humano es el espíritu, para Platón, ¿verdad? O luego Aristóteles, el cuerpo. No, no, antes que el espíritu, antes que viniera Júpiter, antes que el cuerpo, la tierra por sí misma era el barro. No, no, es el cuidado. El cuidado es lo ontológicamente necesario que permite que el ser humano exista. Entonces es muy importante este reconocimiento, ¿no?, de que somos cuidado. Pero además
de que el cuidado es necesario para la sostenibilidad de la vida, es importante señalar que las tareas de cuidado maximizan la utilidad de los recursos disponibles para la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Lo voy a repetir esta frase. Lo acuña, es una frase que tomo del Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1999. Gracias a las tareas de atención y cuidado se maximiza la utilidad de los recursos disponibles para la satisfacción de las necesidades básicas. Es decir, con pocas cosas, pero con los saberes del cuidar, yo sé sacarle el potencial a eso. Creo que se llaman aquí, por ejemplo, las torrijas, de donde yo vengo, son yesquetesenou, es el pan seco, pues que con leche y huevo, pues se come, ¿verdad? Entonces, ese maximizar la utilidad de los recursos disponibles, gracias a los saberes del cuidar, que es un legado y que se están perdiendo esos saberes, que son saberes de salud, no solamente culinarios, también de salud, de tantos ámbitos, ¿no? Y que ahora hay diferentes paradigmas que están poniéndolos en valor. Por ejemplo, desde el ecologismo radical, desde las teorías del decrecimiento. Carlos Taibó habla ahora de la economía de los cuidados. O desde el ecofeminismo. El cuidado puede ser una buena alternativa a la crisis social, a la crisis ecológica que vivimos. Puede suponer un paradigma nuevo, muy importante en el marco de la sostenibilidad. Entonces, esa una línea importante de contribuciones, ¿no? La importancia del cuidado para la sostenibilidad de la vida y además cómo a través del cuidado maximizamos la utilidad de los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades básicas. Pero también muy importante, el cuidado como fuente de aprendizaje para la transformación pacífica de conflictos. Voy a ir más rápido que el tiempo se me va. Me detengo en tres cosas pequeñitas. A la hora de transformar conflictos, desde ese aprendizaje, desde ese legado de los cuidados, hay tres aspectos muy interesantes que aprender. No dicotomía ganador-perdedor, la importancia de escuchar todas las voces disponibles y la de priorizar la satisfacción de las necesidades frente a la aplicación de castigos. Me voy a centrar en esta primera hora. Desde ese desarrollo moral de la ética del cuidado hay una prioridad en el que ante un conflicto, a la hora de tomar una decisión moral, que nadie salga dañado. Ya había dicho antes yo que la prioridad en la ética del desarrollo era el mantenimiento de las relaciones interpersonales, de los vínculos. Aparece muy bien ilustrado en el estudio que hizo Carol Gilligan en la forma diferente en la que un niño y una niña resolvían el dilema moral, el dilema hipotético de Heinz. Lo cuento rápidamente, porque me gustan mucho las historietas. A ver, o ya lo conocen, el dilema de Heinz. ¿No lo conocen? Es que sí, ¿no? Me están bromeando. Bueno, Heinz tenía a su esposa gravemente enferma de una de estas enfermedades raras incurables que, claro, como es tan rara casi no se investiga y no había una cura. Cuando de repente, sabe que hay un farmacéutico, un señor que regenta una farmacia, no un científico en la universidad, un farmacéutico que en su tiempo libre, sacrificando horas de la noche altruistamente, ha estudiado esa enfermedad y ha encontrado lo que parece ser una cura. Pero claro, él ha dedicado mucho tiempo fuera, alejado de su familia, y si da la fórmula, pues enseguida la patente se va y pide mucho dinero. Heinz pide dinero a sus amigos, hace un crowdfunding, que esto lo añado yo, pero no consigue alcanzar la meta. ¿Debe Heinz robar la medicina? Bueno, sí, que debe robarla. Debe robarla. ¿Más? Hablar con el farmacéutico. ¿Tú te sabías el dilema? No. Bueno, pues la verdad es que ahora
este dilema empieza ya a responderse no tan desde el punto de vista de sesgo de género, de manera más plural, pero en el estudio de Carol Gilligan era tal y cual aquí ha ocurrido un poco en este ejemplo. El niño respondía de una forma y la niña de otra muy radicalmente diferente. El niño es que no veía un dilema. ¿Qué dilema hay ahí en esto que me has contado? Respondió rápidamente. El derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad. Robar la medicina. Y rápido, y directo, y asertivo. Niño de 11 años. La niña de 11 años tarda en contestar. Y encima, cuando al final contesta, dice algo que no es una respuesta. Porque dice, yo creo que si Heinz y su mujer invitaran a cenar al farmacéutico y a la luz de las velas se contaran sus vidas y se abrazaran y buscarían una alternativa. Claro, la niña está buscando, le ha costado mucho encontrar una respuesta porque ella quiere que nadie salga dañado, que nadie salga perdiendo. Esto es una respuesta de cultura de paz, dialogante, pero además es que no es que solo sea dialogante y de cultura de paz, sino que, como todo lo que es de cultura de paz, es además la más práctica y pragmática. Porque si Heinz roba la medicina y lo encierran, y luego la fórmula no funciona, el farmacéutico tendrá ganas de arreglar la fórmula, o si su mujer sigue enferma, podrá desde la cárcel ayudar a su... Es decir, que bueno, la respuesta de la niña, aunque aparentemente parecía la respuesta peor, menos asertiva, más dubitativa, ¿no? Resulta que es la más interesante, ¿no? Vinculado con ese interés de que nadie salga dañado ante un conflicto, está el escuchar también todas las voces posibles. Ante un conflicto las mujeres intentan tener en cuenta todos los aspectos que pueden estar afectados, todos los puntos de vista, incluidos los que están en contra de su posición, los que no coinciden con su punto de partida. Así que lo que aparentemente durante muchísimo tiempo y muchísimos autores señalaban de la mujer como que era como la flaqueza moral, porque la mujer es así dubitativa, resulta que Carol Gilligan lo reconvierte en la fortaleza moral, en la responsabilidad moral, que ante un conflicto, ante un dilema, la mujer intenta tener en cuenta todas las voces posibles. Eso no es flaqueza moral, eso es responsabilidad, eso es fortaleza moral. Voy a ir rápido. Y son pinceladas, ¿no? Para señalar cómo podemos aprender, cómo es importantísimo, ¿no? Esa socialización y esa práctica del cuidar para aprender habilidades de paz y de transformación pacífica de conflictos. En esto de la transformación pacífica de conflictos nos quedaba un último apunte, y es cómo desde ese punto de vista moral, desde la ética del cuidado, ante un conflicto lo más importante es satisfacer la necesidad más que penalizar la agresividad. Cómo ante un conflicto lo más importante es la vida y la sostenibilidad de la vida, más que no los principios universales. Creo que queda bastante ejemplarizado con el ejemplo, valga la redundancia, que utiliza Carol Gilligan cuando ella compara la actitud de la mujer ante Salomón con la actitud de Abraham. La actitud de la mujer ante Salomón, cuando dicen, bueno, el niño es mío, no la otra mujer, el niño es mío, y Salomón dice, bueno, pues partiremos el niño en dos, ya está, problema solucionado. ¿Qué ocurre? Que la madre verdadera reniega de la verdad para salvar la vida de su hijo, ¿no? Está por encima la vida que no el principio de verdad. Ahora vamos al otro ejemplo. Abraham. Yahvé le dice, demuéstrame tu fe sacrificando a tu hijo. Abraham duda, no duda. Abraham se dispone a sacrificar a su hijo y es la mano al final de Yahvé quien le frena, la mano. Entonces está por encima para Abraham el principio de verdad
de la fe que la vida. Entonces, vemos como esa socialización y esa praxis del cuidar y ese poner como prioritario de la moral las relaciones interpersonales y la no ruptura de los vínculos contribuye a generar habilidades de transformación pacífica de conflictos. Ya para ir terminando en este punto 2 y centrarnos ya en la dimensión más educativa, en ir mostrando, ¿no?, el abanico de contribuciones de la ética del cuidar a la construcción de la paz, me quedaba un último punto y es las habilidades para el compromiso social y cívico. Y es que vemos que la ética del cuidar y ese compromiso por el bienestar y la sostenibilidad de la vida van más allá del ámbito privado al ámbito público. A nivel internacional, las mujeres son protagonistas y pioneras en el movimiento por la paz. He puesto aquí algunos ejemplos: las mujeres de negro, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, pero hay muchísimos más grupos, el Jerusalem Link, muchísimos más grupos, pero también en el nivel cotidiano. El voluntariado, un 73% en España son mujeres. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el compromiso por el bienestar de los demás es eso, el compromiso por el bienestar de los demás, en el ámbito también de la sociedad. Hay autoras que están desarrollando un concepto muy interesante que es el de ciudadanía cuidadora, caring citizenship. Selma Sevenhuisen en concreto y también Joan Tronto, diferentes autoras, Ruth Lister, Fiona Robinson, hablan sobre este concepto de ciudadanía cuidadora en el que se da importancia, por ejemplo, no solamente a los derechos, que nuestra visión de la ciudadanía es muy desde el punto de vista de los derechos, sino también a las responsabilidades, a los deberes. La ciudadanía cuidadora es esa ciudadanía comprometida con el bienestar y comprometida con la situación de la vulnerabilidad y qué hacer, cómo generar un cuidado para generar bienestar, ¿no? Entonces ya no solamente comprometida con los derechos, sino desde el punto de vista de las responsabilidades. Nuestro punto de vista también hegemónico de la ciudadanía es muy individualista, y el de la ética del cuidado, que ya hemos dicho, la importancia de los vínculos interpersonales es relacional. Utilizan estas autoras el concepto de autonomía relacional, ya no autonomía, el de autonomía relacional. Bueno, pues vemos, por tanto, que ese desarrollo moral a la luz de la praxis del cuidar es algo que no podemos ningunear y que tenemos que reivindicar como humano y no solamente como rasgo de género. Voy a saltarme algunas diapositivas para llegar ya más al nivel educativo. Hasta aquí la tesis es, por tanto, viendo estas contribuciones de la ética del cuidar a la construcción de la paz, debemos de rescatar este valor de la ética del cuidar y debemos de generalizarlo, desgenerizándolo. Un poquito aquí un juego de palabras. Y hablo de rescatar por dos razones. Por un lado, porque es un valor en desuso en las nuevas generaciones. El estudio de Carol Gilligan es de 1982, un estudio realizado en los años 70. Hoy en día, las mujeres de hoy en día lo estamos perdiendo, todos estos saberes del cuidar. Es un valor en desuso. Vivimos en lo que Zygmunt Bauman denomina la modernidad líquida, en la que no hay lazos sólidos entre las personas, hay lazos líquidos, caritas en un WhatsApp, no hay un lazo sólido. En ese sentido decimos rescatar, poner en valor, porque se está perdiendo, pero también decimos rescatar, y aquí también me quiero detener, porque no todo es positivo en el cuidar. Tendremos que rescatar aquello que es positivo. Es que hasta ahora yo solo señalaba lo positivo, ¿verdad? Pero no todo es lo positivo en el cuidar.